Sus dedos temblaban mientras se acercaba al piano de cola en el centro del salón noble. Podía sentir la mirada del conde perforando su nuca, el sonriso desdeñoso que él no se preocupaba en esconder, los susurros y risitas ahogadas de los invitados de la alta sociedad. Sofía nunca se había sentido tan pequeña, tan humillada. Su vestido simple, cosido por ella misma con tanto cuidado para esta noche, ahora parecía un trapo entre los lujosos trajes de seda y joyas relucientes que la rodeaban. «Venga, señorita». La voz del conde resonó por el salón, cargada de falsa cordialidad. «Usted afirmó con tanta convicción que aprecia la música. ¿Por qué no nos deleita con su arte?» Las miradas ahora pesaban como plomo sobre sus hombros. Sofía sabía exactamente lo que estaba pasando. El conde no la había invitado para valorar su talento, sino para exponerla al ridículo, para recordarles a todos allí, especialmente a su padre, un comerciante que osaba ascender socialmente, cuál era el verdadero lugar de ellos. Se sentó al piano, sintiendo el vestido húmedo de sudor. Su mente se vació. Las manos le temblaban tanto que apenas conseguía posicionarlas sobre las teclas. Fue entonces que, por un breve instante, alzó la mirada y vio al conde cuchicheando algo en el oído de una condesa, ambos mirando en su dirección, riendo. La humillación le quemó el rostro como brasa viva. «Vamos, estamos esperando», insistió el conde. Sofía respiró hondo, enderezó la postura, posicionó los dedos sobre el marfil frío del piano. «Fui entrenada en Viena», dijo ella, con una claridad que se sorprendió a sí misma. El sonriso del conde se congeló en su rostro. Las primeras notas de la sonata Waldstein de Beethoven llenaron el salón con una intensidad que silenció hasta el más despistado de los invitados. Si usted ya sintió la mirada de desprecio de alguien que intentó disminuirla, si ya experimentó aquella sensación sofocante de ser puesta en un escenario solo para que pudieran asistir a su caída, si ya tuvo que probar su valor a personas que ya habían decidido que usted no lo tenía, entonces usted conoce el dolor de Sofía. Pero también sabrá reconocer la fuerza que viene después, aquella que nace justamente de los lugares donde fuimos más heridas. ¿Qué alegría tiene aquí? Dígame de dónde ve este video. Deje su like. Suscríbase y vamos a empezar. Viena, 1808. La ciudad pulsaba al ritmo de las creaciones de Haydn, Mozart y Beethoven. Las calles estrechas y sinuosas, los palacios imponentes, los jardines meticulosamente cuidados, todo respiraba cultura y refinamiento. Pero para la joven Sofía Reiter, hija de un comerciante de telas de origen humilde, aquellas calles significaban mucho más que apenas la cuna de la música clásica. Eran las calles que la habían transformado, que habían alimentado su talento escondido, que le habían dado la única cosa que nadie jamás podría arrancarle, su música. Sofía no había nacido en Viena, había venido de una pequeña aldea en los alrededores de Salzburgo, donde su padre, Georg Reiter, luchaba para mantener su modesto comercio de telas en medio de la inestabilidad económica causada por las guerras napoleónicas. Su madre, Elise, una mujer gentil y de salud frágil, murió cuando Sofía tenía apenas 5 años, dejando para la niña solo memorias difusas de canciones de cuna susurradas en noches estrelladas y un medallón de plata con la imagen de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Su madre siempre decía que había música en usted. Contaba Georg a la hija en las noches en que la añoranza de la esposa pesaba más. Incluso antes de que usted naciera, cuando ella tocaba su pequeño acordeón, juraba que usted respondía dentro de su barriga como si ya quisiera acompañar la melodía. La vida en la pequeña aldea era dura, especialmente para un viudo intentando criar solo a una hija pequeña mientras mantenía un negocio al borde de la quiebra. La mudanza para Viena no había sido planeada, había sucedido por necesidad. Cuando Georg recibió una propuesta para suministrar telas para un comerciante mayor en la capital, la oferta no era generosa, pero representaba la única chance de recomienzo.
Así, en una mañana fría de otoño de 1800, Georg y Sofía, entonces con 7 años, cargando apenas lo esencial en una carreta prestada, dejaron atrás la pequeña aldea donde la niña había nacido y partieron en dirección a la gran ciudad, cargando consigo esperanzas mayores que sus escasas posesiones. Viena recibió a los Reiter con la indiferencia característica de las grandes ciudades. Georg consiguió alquilar un pequeño cuarto en la parte trasera de una tienda abandonada en el distrito de Leopoldstadt, un área predominantemente habitada por comerciantes y artesanos de orígenes modestos, muchos de ellos, como él propio, inmigrantes en busca de mejores oportunidades. Durante el día, él trabajaba incansablemente para el comerciante que lo había traído, cargando fardos de telas, organizando existencias, aprendiendo los secretos del comercio vienés. Por la noche, regresaba exhausto al pequeño cuarto donde Sofía lo esperaba, habiendo pasado el día cuidando de la modesta morada y preparando la simple comida que compartirían. A pesar de las dificultades, Georg nunca permitió que la hija perdiera el brillo en los ojos o la alegría en el corazón. Siempre encontraba tiempo para contar historias, para enseñarle lo que sabía sobre las telas que vendía, para pasear con ella por los jardines públicos en los raros domingos libres, señalando la belleza de las flores, la majestad de los edificios, la gracia de las estatuas que adornaban los parques. «¿Ves cómo todo aquí tiene su propia música, Sofía?», decía él mientras caminaban. Los pájaros, los árboles al viento, hasta el murmullo de las fuentes. Su madre decía que si aprendemos a oír, encontraremos música en todos los lugares. Sofía absorbía cada palabra, cada impresión. Sus ojos grandes y oscuros observaban todo con una curiosidad insaciable. Sus pequeñas manos tocaban las superficies, explorando texturas. Sus oídos captaban las melodías que flotaban por las ventanas abiertas de las residencias aristocráticas, las canciones populares que los vendedores ambulantes entonaban, el ritmo de los cascos de los caballos en las calles de piedra. En su corazón, la semilla de la música que su madre había plantado comenzaba silenciosamente a germinar. La vida siguió así por casi 2 años. Georg, gracias a su honestidad y trabajo arduo, conquistó gradualmente la confianza del patrón, que comenzó a atribuirle responsabilidades mayores. Sofía, ahora con 9 años, frecuentaba una pequeña escuela mantenida por monjas, donde había aprendido a leer, escribir y realizar cálculos básicos. Su inteligencia aguda pronto llamó la atención de las religiosas, que ocasionalmente le prestaban libros del modesto acervo del convento. Fue en una tarde lluviosa de primavera de 1802 que el destino de Sofía sufrió una vuelta de tuerca inesperada. Un rico mercader textil, cliente del patrón de Georg, no consiguió pagar una orden sustancial debido a un revés financiero temporal. En vez de dinero, ofreció como pago parcial un piano de mesa, un instrumento modesto, pero en buen estado, que había pertenecido a su difunta esposa y ahora solo ocupaba espacio en su residencia. El patrón de Georg, que no tenía cualquier interés en música, decidió repasar el inusitado pago a su dedicado empleado como forma de reconocimiento por sus servicios. «¿Qué haré con un piano?», preguntó Georg, perplejo, cuando el instrumento fue entregado en su pequeño cuarto. «No tengo dónde colocarlo, mucho menos sé tocarlo». Pensó en venderlo inmediatamente, pues el dinero sería mucho más útil para sus necesidades prácticas, pero algo lo hizo dudar. Se acordó de Elise y de sus palabras sobre la musicalidad innata de Sofía. Decidió esperar al menos hasta que la hija volviera de la escuela, para que ella pudiera ver el instrumento antes que se deshiciera de él. La reacción de Sofía al ver el piano fue algo que Georg jamás olvidaría. Sus ojos se iluminaron de una manera que él no veía desde la muerte de Elise, sin decir una palabra. La niña se acercó al instrumento como quien se acerca a un ser vivo. Tocó delicadamente la madera pulida, levantó cuidadosamente la tapa y con reverencia presionó una de las teclas. El sonido,
aunque ligeramente desafinado, llenó el pequeño cuarto con una nota pura y vibrante. Sofía sonrió, un sonriso que parecía iluminar su rostro de dentro para afuera. Presionó otra tecla, después otra, oyendo atentamente cada sonido, como si descubriera un tesoro hacía mucho perdido. Georg observó atónito el encuentro de la hija con el instrumento. Algo en aquella escena tocó profundamente su corazón de padre. Pensó en todas las privaciones que habían enfrentado desde la muerte de Elise, en todo lo que Sofía había perdido tan pronto en la vida. Pensó en la promesa que había hecho a la esposa en el lecho de muerte, de que daría a la hija todas las oportunidades que pudiera para ser feliz. El piano se queda, decidió él, aunque eso significara reorganizar completamente el pequeño espacio que compartían y renunciar al dinero que su venta proporcionaría. En los días siguientes, Georg fue testigo de algo extraordinario. Sofía, que nunca había tenido cualquier instrucción musical formal, comenzó a explorar el piano con una determinación impresionante. Al inicio eran apenas notas sueltas, experimentaciones aleatorias, pero pronto la niña comenzó a intentar reproducir las melodías que oía en las calles, en las iglesias, en las canciones populares. Había una intuición natural en su modo de abordar el instrumento, una comprensión instintiva de armonía y ritmo que sorprendía. Georg percibió que no se trataba apenas de una niña jugando. Había algo más profundo sucediendo allí, algo que él, con su total falta de conocimiento musical, no conseguía definir, pero podía sentir. La decisión de buscar clases de música para Sofía no fue fácil. Sus recursos eran extremadamente limitados, y los profesores de piano en Viena cobraban valores que estaban muy allá de sus posibilidades. Pero Georg era un hombre determinado. Comenzó a hacer trabajos extra en los fines de semana, cosiendo para clientes particulares después del horario regular en el empleo, economizando cada centavo que podía. Mientras tanto, investigaba discretamente entre los frecuentadores de la tienda, buscando informaciones sobre profesores que pudieran aceptar una alumna prometedora por una tarifa reducida. Fue a través de una cliente regular, Frau Berger, esposa de un librero, que Georg oyó hablar de Heinrich Weber. No es uno de los grandes nombres de la escena musical vienesa, explicó Frau Berger, pero es un pianista respetable y, lo más importante para su caso, Herr Reiter, es conocido por ocasionalmente aceptar alumnos de talento, incluso cuando no pueden pagar el valor integral de sus clases. Armado con esa información y reuniendo todo su coraje, Georg llevó a Sofía para una audición con Weber en una tarde de domingo, su único día libre. La residencia del profesor, un apartamento modesto pero elegante en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de Viena, intimidó inmediatamente a los Reiter. Weber, un hombre esbelto de mediana edad, con cabello canoso y ojos penetrantes por detrás de gafas de montura fina, los recibió con una formalidad educada que no revelaba cualquier emoción. Escuchó pacientemente la explicación nerviosa de Georg sobre las circunstancias de la familia y el aparente talento de Sofía. Muchos padres ven talento extraordinario donde hay apenas interés pasajero, Herr Reiter, dijo Weber con un leve sonriso. Vamos a oír a la niña y descubrir a cuál categoría ella pertenece. Sofía, temblando de nerviosismo, se sentó al impresionante piano de cola que dominaba la sala de Weber. Nunca había tocado un instrumento tan magnífico. Por un momento, sus manos planearon indecisas sobre las teclas. Weber observaba atentamente. Su rostro, una máscara de neutralidad profesional. «Toca lo que quieras, niña», dijo él. Su voz más suave ahora. No hay respuestas ciertas o equivocadas aquí. Sofía cerró los ojos por un instante, respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía era simple, una canción popular que ella había oído veces sin cuento en las calles de Viena, pero había algo en la manera como sus dedos traducían aquellas notas familiares que hizo a Weber inclinarse ligeramente para adelante en su silla. Cuando la niña terminó,
Un silencio llenó la sala. Weber miró a Georg, que aguardaba ansiosamente su veredicto, y entonces de vuelta para Sofía, cuyos ojos ahora lo encaraban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Hace cuánto tiempo su hija estudia piano, Herr Reiter?, preguntó Weber finalmente. Ella no estudia, Herr Weber, respondió Georg honestamente. El piano llegó a nuestra casa hace apenas 3 meses. Sofía nunca tuvo un profesor. Weber alzó las cejas, claramente sorprendido. ¿Y ella aprendió esa pieza apenas de oído, sin partituras? Georg asintió. Incierto si eso era algo positivo o negativo, Weber se volvió para Sofía. Toque algo más, por favor, cualquier cosa que usted conozca. Sofía tocó nuevamente, esta vez una melodía que había creado sola, una composición simple pero encantadora que parecía capturar la esencia de un amanecer en Viena, con sus graduales transiciones de sombra para luz. Cuando terminó, Weber permaneció en silencio por un largo momento. «Su hija tiene un don raro, Herr Reiter», dijo él finalmente. «Un oído excepcional, sensibilidad innata y, lo que es más inusual, una comprensión instintiva de la estructura musical. Con entrenamiento adecuado, ella podría...» Él paró, como si súbitamente consciente de estar hablando con un modesto comerciante de telas que probablemente no podría afrontar el entrenamiento adecuado a que se refería. «Me gustaría aceptarla como alumna», dijo él después de una breve hesitación. «En cuanto a las clases, podemos discutir un arreglo que sea viable para su situación». Así comenzó la educación musical formal de Sofía Reiter. Weber era un profesor riguroso pero paciente, exigente pero comprensivo. Reconociendo el talento extraordinario de la niña, se dedicaba a ella con un entusiasmo que raramente demostraba con otros alumnos. Bajo su tutela, Sofía no solo aprendió la técnica del piano y la teoría musical, sino también desarrolló una profunda apreciación por la historia y evolución de la música que tanto amaba. «Para realmente tocar a Beethoven», decía Weber, «usted necesita comprender al hombre por detrás de la música, el dolor que lo alimentaba, la pasión que lo consumía, la sociedad que lo moldeó. Solamente entonces sus manos podrán transmitir lo que él realmente quería decir». Las clases con Weber consumían gran parte de los recursos de la familia Reiter. Georg trabajaba ahora en 2 empleos, durante el día en la tienda de telas y por la noche como vigilante en un depósito. Los domingos, que antes dedicaba a paseos con la hija, ahora eran llenados con trabajos de costura que realizaba en casa para clientela propia que fue gradualmente construyendo. Sofía, consciente de los sacrificios del padre, estudiaba con una dedicación que impresionaba hasta el exigente Weber. Se despertaba antes del amanecer para practicar 3 horas antes de ir a la escuela. Por la noche, cuando regresaba, dedicaba cada minuto libre al piano, frecuentemente hasta que sus dedos dolerían y sus espaldas implorasen por descanso. «Necesitas descansar también, hija mía», advertía Georg ocasionalmente, preocupado con la intensidad del compromiso de la joven. «La música debe traer alegría, no agotamiento. Ella trae ambas, padre», respondía Sofía con un sonriso cansado pero radiante. «Y cada nota que aprendo a tocar correctamente me acerca un poco más a mamá». Georg no tenía respuesta para eso. Él propio sentía que de alguna forma la música de Sofía mantenía viva la memoria de Elise de una manera que nada más conseguía. El progreso de Sofía, bajo la orientación de Weber, fue extraordinario. En menos de 2 años, ella ya tocaba piezas que normalmente serían introducidas apenas a estudiantes con mucho más experiencia. Su técnica, inicialmente intuitiva pero irregular, ahora se refinaba en algo que combinaba precisión disciplinada con expresividad natural. Weber, normalmente económico en elogios, no conseguía esconder su entusiasmo por el desarrollo de la joven alumna. «Ella tiene algo que no se puede enseñar», le confió él a un colega músico que había asistido a una de las clases de Sofía. «Una voz propia. Muchos pianistas técnicamente perfectos jamás encuentran la suya». El gran desafío para Weber era encontrar formas de exponer a Sofía a experiencias musicales más amplias de lo que sus circunstancias permitían.
los conciertos y óperas de Viena, donde ella podría oír las grandes obras interpretadas por maestros, estaban financieramente fuera de alcance. Las partituras originales de los compositores contemporáneos eran igualmente inaccesibles. Fue entonces que Weber tuvo una idea que, aunque no convencional, podría proporcionar a Sofía una educación musical que de otra forma sería imposible. Weber también daba clases a varias jóvenes de familias aristocráticas, cuyos padres podían pagar generosamente por su instrucción. Aunque las alumnas en cuestión muchas veces demostraban más interés social que musical en sus lecciones, una de esas alumnas era la baronesa Johanna von Etterling, una joven de 16 años cuyo padre, un influyente banquero y patrón de las artes, poseía uno de los salones musicales más prestigiados de Viena. Una vez por semana, grandes artistas se reunían en ese salón para tocar, discutir música y, ocasionalmente, presentar nuevas composiciones. Las clases de Johanna ocurrían en su propia residencia, en una sala de música especialmente preparada para este fin. «Me gustaría proponer algo inusual, Sofía», dijo Weber después de una clase particularmente productiva. «Algo que exigirá discreción absoluta de su parte». Weber explicó su plan. Sofía lo acompañaría a las clases de Johanna, supuestamente como su asistente. Mientras la joven baronesa practicaba, Sofía se quedaría en una pequeña antesala adyacente de donde podría oír todo sin ser vista. Más importante, en las noches de salón musical, ella podría esconderse en el mismo lugar y así tener acceso a las presentaciones y discusiones de algunos de los mayores músicos de la época. Será como una ventana para un mundo que de otra forma permanecería cerrado para ti, explicó Weber. Pero debes comprender que, si fuéramos descubiertos, las consecuencias serían graves. La baronesa von Etterling y sus amigas no estarían felices en saber que la hija de un comerciante de telas estaba secretamente compartiendo de su educación musical. Sofía comprendió inmediatamente la magnitud tanto de la oportunidad cuanto del riesgo. El plan exigiría mentiras, subterfugios, la aceptación de una posición de inferioridad que iba contra todo lo que su padre le había enseñado sobre dignidad y honestidad, pero también representaba una chance única de aprendizaje que trascendía su condición social. «Lo haré», decidió ella finalmente, «y prometo que seré tan invisible como el aire». Georg, cuando fue informado del plan por Weber, se mostró inicialmente reacio. La idea de su hija escondiéndose como una intrusa en casas aristocráticas lo perturbaba profundamente, pero Weber lo convenció de la necesidad de este arreglo para el desarrollo del talento de Sofía. «Piensa en esto no como una sumisión, Herr Reiter, sino como un acto de resistencia. Su hija está reivindicando acceso a un conocimiento que la sociedad intenta negar a personas como ella». Así comenzó la extraña educación doble de Sofía Reiter. Durante el día, ella continuaba sus clases regulares con Weber en su residencia. Una vez por semana, vestida con simplicidad pero limpieza impecable, acompañaba al profesor a la mansión de los Etterling, donde era presentada como su asistente, responsable por cargar partituras y hacer anotaciones. Mientras Johanna practicaba, Sofía permanecía en la pequeña antesala, absorbiendo cada corrección, cada matiz técnico, cada interpretación que Weber sugería. Por la noche, en las sesiones del salón musical, ella se escondía en el mismo local, oyendo con atención absoluta las presentaciones de artistas renombrados, las discusiones apasionadas sobre teoría musical, los debates sobre las últimas composiciones de Beethoven, Hummel o Schubert. Para Sofía, aquellos momentos de escucha clandestina eran más valiosos que cualquier clase formal. Allí, escondida detrás de una pesada cortina de terciopelo, ella absorbía no solo el conocimiento técnico, sino también la esencia de la vida musical vienesa, las pasiones, las rivalidades, las visiones artísticas conflictivas, los comentarios incisivos sobre composiciones que aún no habían llegado al público general. Después de cada sesión,
Ya segura en casa, ella escribía meticulosamente todo lo que había oído y aprendido, creando gradualmente un valioso compendio de conocimiento musical que estudiaba obsesivamente en las pocas horas libres que tenía. Esta situación duró casi 2 años. Sofía, ahora con 13 años, se había transformado en una pianista de habilidad impresionante, con un conocimiento musical teórico que sorprendía al propio Weber. Sus manos, antes pequeñas y vacilantes, ahora dominaban el teclado con una confianza que bellamente enmascaraba las incontables horas de práctica disciplinada. Más importante, ella había comenzado a componer sus propias piezas, obras que reflejaban una comprensión profunda y personal del lenguaje musical. Con una voz distintivamente suya, Georg, a pesar del cansancio constante debido al trabajo excesivo para pagar las clases de la hija, no podía dejar de sentir un orgullo inmenso al oírla tocar. Su madre estaría tan orgullosa, decía él frecuentemente, con lágrimas en los ojos. Ella siempre supo que había algo especial en usted, incluso antes de que usted naciera. Pero la vida doble de Sofía estaba a punto de encontrar un fin abrupto. En una noche de salón musical particularmente importante, con la presencia del propio Beethoven, aunque el compositor, ya profundamente afectado por la sordera, permaneciera más como una presencia imponente que un participante activo en las discusiones, un joven músico presentó una pieza recientemente compuesta. La composición, aunque técnicamente correcta, fue recibida con críticas severas por su falta de originalidad y profundidad emocional. Sofía, en su escondite, concordaba silenciosamente con las evaluaciones negativas. La pieza parecía una imitación pálida del estilo de Mozart, sin la genialidad y la innovación del maestro. Lo que sucedió a seguir fue algo que Sofía jamás olvidaría. Beethoven, que había permanecido en silencio durante toda la noche, de repente se levantó y se dirigió al piano. Con su característica falta de ceremonia, apartó al joven compositor y se sentó al instrumento. Sin cualquier introducción, comenzó a tocar. No era una de sus composiciones conocidas, sino algo nuevo, algo en que claramente estaba trabajando. La música era revolucionaria, desconcertante en su intensidad y estructura innovadora. Algunos de los oyentes parecían perplejos, incluso incómodos. Otros oían con expresiones de asombro y reverencia. Sofía, escondida en su pequeño espacio, sintió algo despertar dentro de ella, una comprensión que iba allá de las notas que oía, como si la música de Beethoven hablara directamente a su alma. Olvidándose completamente de dónde estaba y del sigilo que debería mantener, Sofía dejó escapar un suspiro audible de admiración. El sonido, aunque leve, fue suficiente para atraer la atención de Johanna, que estaba próxima a la cortina, curiosa e intrigada. La joven baronesa apartó el tejido pesado y descubrió a Sofía agachada en su escondite. «¿Qué es esto?», exclamó Johanna, alto lo suficiente para que varios invitados volvieran su atención para la escena. «¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo escondida en mi casa?». La música de Beethoven paró abruptamente. Todas las cabezas se volvieron para la fuente de la conmoción. Sofía, paralizada de miedo y vergüenza, no conseguía encontrar palabras. Weber, pálido como un fantasma, se adelantó rápidamente. «Pido disculpas por la intrusión, baronesa», dijo. Él, su voz tensa. «Esta es mi asistente, Sofía. Ella debería estar organizando partituras en la antesala, no espiando la presentación privada». El barón von Etterling, padre de Johanna, se acercó con una expresión severa. «Sus asistentes tienen el hábito de esconderse detrás de cortinas en casas ajenas». «¿Weber?», preguntó él fríamente. ¿O hay algo más que deberíamos saber sobre esta situación peculiar? El escándalo que se siguió fue inevitable. Weber, presionado, admitió que había permitido que Sofía asistiera secretamente a las clases de Johanna y a los eventos del salón musical como parte de su educación. El barón
Furioso con lo que consideraba una violación grave de confianza, no solo dispensó a Weber inmediatamente como profesor de su hija, sino también usó su influencia para garantizar que el pianista perdiera varios otros alumnos aristócratas. Usted arriesgó su reputación y su sustento por esta niña, le dijo la esposa de Weber más tarde aquella noche, cuando él regresó a casa, devastado por los eventos. ¿Valió la pena, Heinrich? Y Weber miró a la esposa por un largo momento. Si usted la hubiera oído tocar, respondió él finalmente, ni necesitaría preguntar. Para Sofía, la culpa por el infortunio de su profesor era abrumadora. Fue toda mi culpa, sollozaba ella delante de Weber y de su padre, reunidos en el pequeño apartamento de los Reiter en la mañana siguiente. Si yo no hubiera hecho aquel sonido, si hubiera permanecido completamente invisible como prometí, la culpa no fue suya, niña, interrumpió Weber gentilmente. Fue mía por colocarte en aquella posición imposible. Y al final de cuentas, quizás haya sido el destino. Hay caminos que necesitamos seguir, incluso cuando no comprendemos completamente para dónde nos llevan. En los meses que se siguieron, Weber continuó enseñando a Sofía, rehusándose a aceptar cualquier pago de Georg. Considera esto una compensación por el trastorno que causé a su familia, insistía él, siempre que Georg intentaba pagar por las clases. Además, enseñar a Sofía es un privilegio, no un trabajo. Gradualmente, Weber consiguió reconstruir parte de su clientela, aunque nunca más sería invitado para los prestigiados salones musicales que antes frecuentaba regularmente. Sofía, profundamente afectada por el incidente, se dedicó al piano con una intensidad aún mayor, como si intentase justificar con su progreso el sacrificio que su profesor había hecho. Fue en ese período de intensa concentración y trabajo que su talento como compositora realmente comenzó a florecer. Sus piezas, inicialmente tímidas imitaciones de los grandes maestros, gradualmente adquirieron una voz propia, una firma musical que combinaba el rigor técnico que había aprendido con Weber con la expresividad emocional que era únicamente suya. Hay algo en sus composiciones, comentó Weber después de oír una nueva pieza que ella había creado. Una cualidad que no puedo definir precisamente. Es como si usted consiguiera traducir en música no solo emociones, sino historias completas, vidas enteras. Sofía se sonrojó con el elogio. Apenas intento capturar lo que siento, dijo ella simplemente, y a veces lo que imagino que otros puedan sentir. Fue Weber quien, poco antes de que Sofía cumpliera 15 años, trajo la noticia que cambiaría una vez más el curso de su vida. Friedrich Kalkbrenner estará en Viena el próximo mes, anunció él durante una clase, refiriéndose a uno de los más renombrados pianistas y compositores de la época. Él dará una serie de conciertos y, más importante para nosotros, aceptará un número limitado de alumnos para masterclasses durante su estancia. Los ojos de Weber brillaban con una intensidad que Sofía conocía bien. Era el brillo que aparecía siempre que él vislumbraba una oportunidad extraordinaria. Usted debe ser una de esas alumnas, Sofía. Kalkbrenner podría abrir puertas para usted que yo jamás podría. Sofía sintió una mezcla de excitación y miedo. Kalkbrenner era una leyenda viva, un nombre que frecuentemente aparecía en las conversaciones que ella había oído en los salones musicales durante sus días de escucha clandestina. Estudiar con él, incluso que brevemente, sería un honor inimaginable. Pero había un obstáculo obvio, el costo. Las masterclasses de un pianista del calibre de Kalkbrenner ciertamente estarían muy allá de los recursos de su familia, especialmente ahora que su padre, afectado por una salud cada vez más frágil debido a los años de trabajo excesivo, había sido forzado a reducir su jornada. Es imposible, Herr Weber, dijo Sofía tristemente. Jamás podríamos pagar por algo así. Weber sonrió. Un sonriso que contenía tanto orgullo cuanto determinación. Ya pensé en eso, dijo él. Escribí a Kalkbrenner. Somos conocidos de hace mucho tiempo, aunque no cercanos. Le conté sobre usted, sobre su talento extraordinario. Le pedí que la oyera.
Solo eso. Si él la considera digna, estoy seguro de que encontraremos un medio de garantizar su participación en las masterclasses. La audición con Kalkbrenner fue marcada para una tarde lluviosa de marzo. Sofía, usando el mejor vestido que poseía, aún así demasiado modesto para la ocasión, como bien sabía, acompañó a Weber al hotel de lujo donde el gran pianista se hospedaba. La suite era opulenta, decorada con un gusto que rayaba en la ostentación. Varios otros músicos ya estaban allí, muchos claramente de orígenes privilegiados, todos compitiendo por la atención y aprobación de Kalkbrenner. Sofía se sintió inmediatamente desplazada. Una sensación que se intensificó cuando notó las miradas de evaluación que algunos de los presentes lanzaban a su vestido simple y sus zapatos gastados. Kalkbrenner, un hombre de 40 y pocos años, con una presencia imponente y modales aristocráticos, recibió a Weber con la cordialidad distante de quien reconoce a un colega de profesión, pero no a un igual. Cuando Weber presentó a Sofía, la mirada del gran pianista apenas se posó en ella antes de volver a Weber. «Usted dijo en la carta que ella tiene un don excepcional», dijo Kalkbrenner, su tono sugiriendo escepticismo educado. «Ciertamente sabe que oigo ese tipo de afirmación con frecuencia, mi caro Weber». «Sé eso», respondió Weber calmadamente, «y raramente hago tales afirmaciones. Pido apenas que la oiga, y entonces juzgue por sí mismo». Kalkbrenner asintió con un gesto elegante en dirección al magnífico piano de cola que dominaba la sala. «Bien, entonces vamos a oír a la protegida de Weber», dijo él, dirigiéndose más a los otros invitados que a Sofía propiamente. «¿Qué ha preparado para nosotros, joven señorita?» Sofía se acercó al piano, consciente de las miradas críticas que la seguían. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Por un momento, consideró tocar algo seguro y conocido, una de las piezas que había practicado exhaustivamente, pero entonces se acordó de las palabras de Weber sobre encontrar su propia voz musical, sobre el coraje de ser auténtica. «Tocaré una composición propia, si me permite, Herr Kalkbrenner», dijo ella, sorprendiendo a sí misma con la firmeza de su voz. «Se llama Memoria de mi madre». Hubo algunos sonrisos condescendientes entre los invitados. Kalkbrenner alzó las cejas, pero asintió en concordancia. «Como desee, señorita Reiter». Sofía se sentó al piano, ajustando levemente el banco. Cerró los ojos por un breve momento, visualizando el rostro de su madre a partir de la pequeña miniatura que guardaba en su medallón. Entonces sus dedos tocaron las teclas. La pieza comenzaba suavemente, con una melodía simple y melancólica que gradualmente se transformaba en algo más complejo y profundo. Era una música que hablaba de pérdida y añoranza, pero también de memorias preciosas y amor duradero. A medida que tocaba, Sofía se olvidó completamente de dónde estaba, de quién la observaba, de todas las inseguridades que la habían atormentado momentos antes. Había apenas la música, fluyendo de ella como un río que finalmente encuentra el camino para el mar. Cuando terminó, la última nota planeando en el aire como una pregunta sin respuesta, hubo un momento de silencio completo en la sala. Sofía abrió los ojos, temerosa de lo que encontraría en los rostros a su alrededor. Lo que vio la sorprendió. Expresiones de asombro genuino, algunas incluso de emoción mal contenida. Weber sonreía, los ojos brillando de orgullo. Y Kalkbrenner la observaba con una intensidad que no estaba allí antes, como si la viera realmente por primera vez. «Eso fue inesperado», dijo él finalmente, su voz más suave. «Toque algo más. ¿Una pieza de Beethoven, quizás?» Sofía asintió, y sin hesitación se lanzó a la sonata Waldstein. Era una elección osada, una pieza técnicamente desafiante que muchos pianistas experimentados evitarían en una audición. Pero Sofía la había estudiado obsesivamente bajo la orientación de Weber, y la obra hablaba profundamente a su sensibilidad musical.
Sus manos volaban sobre el teclado con una combinación de precisión técnica y expresividad emocional que hizo hasta a los músicos más escépticos de la sala intercambiar miradas de admiración renuente. Cuando terminó, exhausta pero exultante, supo instantáneamente por el silencio respetuoso que la recibió que había conseguido algo significativo. Extraordinario, dijo Kalkbrenner, rompiendo el silencio. Weber no exageró sobre su talento. Señorita Reiter, hay fuego en sus dedos, un fuego que muchos pianistas con 3 veces su edad y 10 veces sus recursos jamás conseguirán encender. Volviéndose para Weber, añadió: ella obviamente debe participar en las masterclasses. En cuanto a la cuestión financiera, considero que el talento como el de ella es una inversión en el futuro de la música, no una transacción comercial común. Discutiremos los detalles en particular. Los 3 meses de estudios con Kalkbrenner fueron los más intensos y transformadores en la vida de Sofía. Hasta entonces, el renombrado pianista, reconociendo el talento extraordinario de la joven, le dedicó una atención que iba mucho más allá de lo que ofrecía a sus otros alumnos temporales. Bajo su orientación, Sofía no solo refinó su técnica y expandió su repertorio, sino también profundizó su comprensión de la música como lenguaje expresivo. La técnica es apenas la base, explicaba Kalkbrenner durante sus sesiones privadas. El verdadero don está en hacer el instrumento cantar con su propia voz, única e irreemplazable. Muchos pianistas técnicamente perfectos son rápidamente olvidados porque, aunque sus notas sean impecables, no tienen nada de sí mismos para comunicar a través de ellas. Sofía absorbía cada palabra, cada demostración, cada crítica constructiva. Su capacidad de asimilar rápidamente nuevos conceptos y aplicarlos en su práctica impresionaba a Kalkbrenner, que no estaba acostumbrado a encontrar tal combinación de talento natural y dedicación disciplinada en alguien tan joven. Ella ya posee lo que muchos músicos buscan durante toda la vida, comentó él con Weber después de una clase particularmente productiva. No solo el dominio del instrumento, sino la comprensión intuitiva de que la música es, esencialmente, una forma de comunicación entre almas. Weber asistió con orgullo al florecimiento de su protegida bajo la orientación del gran pianista. Siempre supe que ella tenía algo especial, dijo él. Algo que trasciende lo que puedo enseñar. No se disminuya, mi amigo, respondió Kalkbrenner generosamente. Usted le dio a ella una base sólida y, más importante, reconoció su talento cuando otros podrían haberlo ignorado. Eso, por sí solo, es una contribución inestimable. Al final de su estancia en Viena, Kalkbrenner hizo algo sin precedentes. Invitó a Sofía para acompañarlo en su gira europea como alumna y eventualmente como artista en su propia categoría. Venga conmigo a París, propuso él. Allí su talento podrá ser nutrido de la manera que merece. Hay patrocinadores que estarían felices en apoyar a una joven pianista de su calibre sin las limitaciones sociales que aún prevalecen aquí. La oferta era tentadora. Un sueño que Sofía jamás había osado soñar, pero había una realidad ineludible. Su padre, cuya salud se había deteriorado significativamente en los últimos meses, Georg Reiter, a los 46 años, parecía 20 años más viejo. Años de trabajo extenuante y privaciones para garantizar la educación musical de la hija habían cobrado un precio alto de su cuerpo. Recientemente, un médico había diagnosticado una condición cardíaca que exigía reposo y cuidados constantes. No puedo dejarlo, Herr Kalkbrenner, dijo Sofía, lágrimas en los ojos mientras rehusaba la oferta que podría transformar completamente su futuro. Él sacrificó todo por mí. Ahora es mi turno de cuidar de él. Kalkbrenner, aunque decepcionado, comprendió y respetó la decisión. Su lealtad la honra tanto cuanto su talento, señorita Reiter, dijo él. Sepa que mi invitación permanece abierta.
Cuando las circunstancias lo permitan, París la recibirá de brazos abiertos. Antes de partir, el renombrado pianista hizo una última contribución a la educación de Sofía. Escribió cartas de recomendación para varios músicos y patronos en Viena, abriendo puertas que antes estaban firmemente cerradas para alguien de su origen social. Así, a los 16 años, Sophia Reiter se encontró en una posición curiosa, reconocida en los círculos musicales de Viena como un prodigio excepcional, pero aún presa a las realidades prácticas de su condición social y a las responsabilidades familiares. Comenzó a dar clases de piano para complementar la renta cada vez más reducida de su padre, aceptando alumnos tanto de la creciente clase media cuanto, ocasionalmente, de familias aristocráticas cuya mente abierta permitía que contrataran a una profesora de origen humilde, especialmente una con las impresionantes credenciales de haber estudiado con Weber y Kalkbrenner. Las mañanas de Sofía eran dedicadas a la práctica y composición, las tardes a la enseñanza, las noches a los cuidados con su padre, cuya condición, aunque estable, exigía atención constante. No era la vida que Kalkbrenner había vislumbrado para ella, pero Sofía encontraba una satisfacción profunda en su trabajo y en la conciencia de estar retribuyendo de alguna forma el sacrificio inmenso que Georg había hecho por ella. Fue en ese período relativamente estable, cuando Sofía parecía haber encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades y sus aspiraciones musicales, que el destino nuevamente intervino, esta vez en la forma de una propuesta inesperada. Georg Reiter, durante una visita al médico, encontró por casualidad a un antiguo cliente, un comerciante de Salzburgo llamado Martin Hoffmann. Hoffmann se había mudado a Viena años antes, y los dos hombres no se veían desde entonces. Ahora, al reconocer a Georg en la sala de espera, a pesar de su apariencia envejecida, Hoffmann se acercó cordialmente. La conversación, inicialmente superficial, pronto reveló que Hoffmann había prosperado significativamente en sus negocios y estaba considerando expandir sus operaciones de vuelta a Salzburgo, su ciudad natal. «Estoy buscando a alguien de confianza para administrar la tienda allí», explicó él a Georg. «Alguien que conozca el negocio de telas y tenga integridad. Pensé en usted inmediatamente cuando supe que aún está en Viena». La propuesta era tentadora: un salario generoso, alojamientos cómodos incluidos y un ambiente más tranquilo donde Georg podría recuperarse adecuadamente. «Es una oportunidad enviada por el cielo, padre», dijo Sofía cuando él le contó sobre el encuentro. «El médico viene diciendo hace meses que el aire de la ciudad no es bueno para su condición. En Salzburgo usted podría realmente mejorar». Pero Georg hesitaba, consciente de lo que tal cambio significaría para la carrera musical de Sofía. «¿Y qué hay de sus estudios, sus alumnos, las oportunidades que Kalkbrenner abrió para usted aquí?», preguntó él preocupado. «No puedo pedir que abandone todo eso por mi causa». Sofía sonrió, tomando las manos arrugadas del padre entre las suyas. «Viena siempre estará aquí», dijo ella suavemente, «y gracias a usted, a sus sacrificios, yo recibí una educación musical que puedo llevar conmigo para cualquier lugar. Habrá pianos en Salzburgo también, padre». Así, en el otoño de 1816, Sofía y Georg Reiter dejaron Viena, la ciudad que había transformado sus vidas de maneras que jamás podrían haber previsto cuando llegaron como extraños asustados 7 años antes. La despedida de Weber fue particularmente dolorosa para Sofía, el profesor que había reconocido su talento, que había arriesgado su propia reputación por ella, que había sido un segundo padre en muchos aspectos. Ahora estaba visiblemente emocionado al despedirse de su alumna más talentosa. «Usted siempre será mi mayor realización como profesor», dijo él abrazándola, «no por causa del talento que ya estaba allí cuando la conocí, sino por causa de la artista en que usted se transformó, de la mujer que usted se convirtió». Sofía, con lágrimas en los ojos, prometió mantener contacto regular y eventualmente retornar a Viena cuando las circunstancias lo permitieran. «Llevaré siempre conmigo todo lo que me enseñó», dijo ella.
Su voz, embargada por la emoción, no apenas sobre música, sino sobre coraje, dignidad y la importancia de ser fiel a la propia voz. La partida de Viena fue como arrancar una parte de sí misma. Sofía percibió mientras la carruaje se alejaba de la ciudad. Allí quedaban no apenas sus memorias, sus mentores, su público creciente, sino también una versión de futuro que ahora necesitaría ser reimaginada en un nuevo escenario. Pero al mirar a su padre, que se había adormecido en el banco a su frente, el rostro marcado por el tiempo y por el sacrificio finalmente relajado en un sueño tranquilo, supo que estaba haciendo la elección correcta. Habrá música en Salzburgo también, repitió para sí misma, como un mantra contra el miedo de lo desconocido que se aproximaba. Salzburgo recibió a la familia Reiter con la tranquila belleza que caracterizaba la ciudad, menor y menos cosmopolita que Viena. Aún así, poseía una rica tradición musical, habiendo sido la cuna de Mozart y hogar de varios compositores y músicos de renombre. La tienda que Georg administraría estaba localizada en un área comercial próspera y los alojamientos providenciados por Hoffmann eran significativamente más espaciosos y confortables que el pequeño cuarto que habían ocupado en Viena. «Es casi un palacio», bromeó Georg mientras Sofía exploraba los aposentos del apartamento de 3 cuartos encima de la tienda. Uno de los aposentos, para su sorpresa y deleite, ya contenía un piano vertical de calidad razonable. «Un pequeño regalo de bienvenida», explicó Hoffmann cuando vino a visitarlos en el día siguiente a la llegada. «Georg mencionó que usted es pianista, señorita Reiter. Espero que el instrumento sea adecuado para su práctica». Sofía agradeció efusivamente. Aunque el piano fuera significativamente inferior al que estaba acostumbrada a tocar en Viena, aún así era un comienzo, una conexión tangible con la vida musical que temía haber dejado atrás. Los primeros meses en Salzburgo fueron de adaptación. Georg, fortalecido por el aire más limpio y por el ritmo de trabajo menos extenuante, gradualmente recuperaba su salud. Sofía, mientras ayudaba al padre en la tienda durante el día, buscaba discretamente oportunidades para conectarse a la comunidad musical local. A través de las cartas de recomendación de Weber y Kalkbrenner, consiguió una introducción al director del pequeño conservatorio de música de la ciudad, que, impresionado con sus credenciales, le ofreció algunas horas de enseñanza semanal. Los alumnos, en su mayoría hijos de la burguesía local, estaban lejos del nivel a que estaba acostumbrada en Viena, pero Sofía encontró satisfacción genuina en compartir su conocimiento, en despertar en ellos el mismo amor por la música que había transformado su propia vida. En las horas libres, continuaba a componer, creando piezas que reflejaban su nueva realidad, más tranquilas, más contemplativas, aunque aún cargadas de la intensidad emocional que caracterizaba su estilo. Por la noche, ocasionalmente, se presentaba en pequeñas veladas organizadas por comerciantes prósperos y profesionales liberales, construyendo gradualmente una reputación local como pianista talentosa. «No es Viena», decía ella a su padre cuando él preguntaba si estaba feliz con el cambio, «pero hay una simplicidad aquí, una autenticidad en las relaciones que tiene su propio valor. Y ver a usted mejorando a cada día compensa cualquier cosa que yo pueda haber dejado atrás». Georg, aunque profundamente agradecido por el sacrificio de la hija, no podía dejar de preocuparse con su futuro. Sofía acababa de cumplir 17 años, una edad en que muchas jóvenes de su clase social ya estarían casadas, o al menos con matrimonios arreglados. Su talento musical extraordinario y su educación inusual la colocaban en una posición peculiar, demasiado refinada para ser considerada un par adecuado por los jóvenes artesanos y comerciantes de su propia clase, pero aún así,
vista como socialmente inferior por los hijos de la aristocracia local. No se preocupe con eso, padre, respondía Sofía cuando él expresaba esas preocupaciones. La música es mi compañera más fiel, y en cuanto al resto, el tiempo dirá. Fue a través de su posición como profesora en el conservatorio que Sofía conoció a la condesa María von Waldheim, una mujer gentil en la casa de los 40 años, conocida por su genuino amor por la música y por su patrocinio a las artes locales. La condesa, al asistir a un recital de alumnos donde Sofía tocó brevemente para demostrar una técnica, quedó inmediatamente impresionada con su talento. Su interpretación de Beethoven es notable, señorita Reiter, comentó ella después de la presentación, acercándose a Sofía con una simplicidad que contrastaba con su posición social. Hay una profundidad emocional que raramente encuentro, incluso en pianistas mucho más experimentados. Sofía agradeció el elogio, sorprendida y halagada por la atención de la noble dama. Tuve la suerte de estudiar con buenos maestros en Viena, condesa, respondió ella modestamente. Aprendí que la técnica sin emoción es como un cuerpo sin alma. La condesa sonrió, claramente encantada con la respuesta. Me gustaría saber más sobre su formación, señorita Reiter. ¿Sería posible que conversáramos en otra ocasión? Quizás usted pudiera visitar nuestra residencia la próxima semana. Mi hija está comenzando sus estudios de piano y confieso que no estoy satisfecha con su actual profesor. El convite era inesperado y potencialmente significativo. Los von Waldheim eran una de las familias más influyentes de Salzburgo, conocidos no solo por su riqueza y posición social, sino también por su patronato a las artes. El conde Heinrich von Waldheim, en particular, era famoso por sus veladas musicales, que atraían artistas y apreciadores de música de toda la región. Sería un honor, condesa, respondió Sofía, reconociendo la oportunidad que se presentaba. ¿Cuándo sería conveniente para la señora? Así comenzó una relación que cambiaría el curso de la vida de Sofía en Salzburgo. La condesa, después de oír a Sofía tocar en su primera visita a la mansión von Waldheim, una ocasión en que el conde estaba convenientemente ausente en viaje de negocios, insistió en contratarla inmediatamente como profesora de piano para su hija Charlotte, una niña de 12 años, con talento modesto, pero entusiasmo genuino. Mi marido puede sorprenderse con mi elección, admitió la condesa con un sonriso discreto, pero cuando él la oiga tocar, tengo la certeza de que comprenderá mi decisión. Sofía pronto descubrió que la condesa había subestimado significativamente la probable reacción de su marido. En su primera clase oficial con Charlotte, el conde regresó inesperadamente de su viaje y encontrando a la hija del comerciante de telas sentada al piano de cola de la familia, no hizo ningún esfuerzo para esconder su desagrado. María, una palabra en privado, por favor, dijo él a la esposa, su voz gélida, antes de retirarse a su oficina sin siquiera dirigir un saludo a Sofía. Las voces elevadas que se siguieron, aunque ahogadas por la puerta cerrada, dejaron claro que el conde no aprobaba la presencia de Sofía en su casa, mucho menos como instructora de su hija. ¿Usted contrató a la hija de un comerciante de telas para enseñar a nuestra Charlotte sin consultarme? Hay decenas de profesores adecuados en Salzburgo, de familias respetables. La voz de la condesa, más suave, respondió algo que Sofía no consiguió distinguir. No me importa quiénes fueron sus maestros en Viena, replicó el conde, su voz nuevamente audible. Hay ciertas convenciones sociales que deben ser respetadas, María. Pensé que usted, de todas las personas, comprendería eso. La discusión continuó por varios minutos, mientras Sofía, mortificada, consideraba seriamente la posibilidad de salir discretamente antes que la situación se volviera aún más embarazosa. Charlotte, percibiendo su incomodidad, sostuvo su mano con sorprendente firmeza para una niña de su edad. No se preocupe, Fräulein Reiter, dijo ella tranquilamente. Mamá siempre convence a papá al final, y cuando él la oiga tocar, tengo la certeza de que cambiará de opinión. La confianza de Charlotte en la persuasión de su madre probó ser justificada.
Después de casi media hora de discusión, el conde y la condesa emergieron de la oficina. Él con una expresión de resignación a disgusto, ella con un sonriso de triunfo discreto. «Señorita Reiter», dijo el conde formalmente, «mi esposa habla muy bien de sus talentos musicales. Parece que Charlotte tendrá el privilegio de su instrucción, por lo menos por ahora». El tono de su voz dejaba claro que consideraba el arreglo temporal una concesión renuente a la insistencia de su esposa. «Gracias por la oportunidad, Herr Conde», respondió Sofía con dignidad, determinada a no demostrar cuán profundamente la actitud de él la había afectado. «Haré lo posible para justificar la confianza de la condesa». El conde meramente asintió con la cabeza antes de retirarse, claramente desinteresado en prolongar la interacción. «No se deje abatir por mi marido, querida», dijo la condesa cuando él salió. «Heinrich puede ser un poco tradicional en sus visiones, pero la música habla por sí misma, y cuando él eventualmente la oiga tocar, tengo la certeza de que su opinión cambiará». Las semanas siguientes establecieron un patrón. Sofía visitaba la mansión von Waldheim 3 veces por semana para las clases de Charlotte, siempre en horarios en que el conde estaba típicamente ausente, tratando de negocios. La joven alumna progresaba satisfactoriamente bajo su orientación, mostrando una dedicación que compensaba su talento modesto. La condesa frecuentemente asistía a las clases, ocasionalmente pidiendo a Sofía que tocara algo al final de la sesión. Para su deleite personal, estas pequeñas presentaciones informales eran momentos de alegría pura para Sofía, que sentía falta de tener un público verdaderamente apreciativo para su música. La situación funcionaba relativamente bien, hasta la noche en que la condesa hizo un anuncio que llenó a Sofía simultáneamente de excitación y terror. «El conde está organizando una velada musical la próxima semana», dijo ella después de la clase de Charlotte. «Varios músicos locales se presentarán y algunos invitados importantes de Viena estarán presentes». Ella hizo una pausa, sus ojos brillando con una idea que obviamente la entusiasmaba. «Me gustaría que usted tocara, Sofía, una pieza corta quizás, para mostrar su talento a nuestra sociedad». Sofía palideció, inmediatamente comprendiendo las implicaciones. «El conde, él ¿aprobaría mi participación, condesa?», preguntó vacilante. El sonriso de la condesa adquirió un toque de travesura. «Digamos todas las otras notas que ya toqué», respondió ella. «Todas las lágrimas, todas las risas, todos los momentos de duda y todos los instantes de certeza absoluta. La música, como la vida, es una constante integración de aparentes opuestos en una armonía más profunda. Esta armonía más profunda no apaga las disonancias del pasado, en vez de eso, las incorpora en una composición más rica y compleja. La humillación que Sofía experimentó en aquella noche decisiva en el salón del conde permaneció parte de su historia, no como una cicatriz que la disminuía, sino como un capítulo esencial en su evolución continua. De la misma forma, nuestras propias experiencias de humillación no necesitan ser negadas, suprimidas u olvidadas para que podamos seguir adelante. Pueden, en vez de eso, ser honradas como momentos cruciales en nuestra jornada de autodescubrimiento, como catalizadores que nos empujaron para allá de límites que quizás nunca hubiéramos tenido el coraje de cruzar por cuenta propia. Cuando Sofía finalmente dejó este mundo, a los 78 años, su funeral en Salzburgo reunió a personas de todas las clases sociales y de muchos países diferentes. El conde von Waldheim, ahora un hombre anciano cuya visión del mundo había sido profundamente alterada por su larga amistad con la pianista que una vez había intentado humillar, ofreció un elogio conmovedor. «Sofía Reiter enseñóme más sobre nobleza verdadera de lo que todos mis ancestros aristócratas combinados», dijo él. Su voz embargada por la emoción, ella mostró, a través de su música y de su vida, que la verdadera grandeza no viene de títulos o posesiones, sino de la coraje de ser completamente quienes somos.
especialmente cuando el mundo intenta convencernos de que somos menos. Fue Charlotte, no obstante, ahora una respetada compositora por derecho propio y continuadora del legado de su mentora, quien capturó más perfectamente la esencia del impacto duradero de Sofía en la recepción después del funeral. Mientras los presentes compartían memorias de la difunta, Charlotte se sentó al piano, el mismo piano donde Sofía había tocado su sonata Waldstein tantos años antes, e interpretó una nueva composición creada especialmente para la ocasión. La pieza comenzaba vacilante, con notas temblorosas que evocaban aquellos primeros momentos de miedo y duda, pero gradualmente evolucionaba para una expresión de confianza creciente y finalmente culminaba en un movimiento de poder trascendente y alegría serena. Cuando terminó, el salón permaneció en silencio reverente por varios momentos. Entonces Charlotte habló, dirigiéndose a los presentes con simplicidad y emoción genuinas. Intitulé esta pieza «Fui entrenada en Viena», dijo ella, porque esas 4 palabras simples, pronunciadas en un momento de extraordinaria coraje por una joven que tenía todas las razones para sentirse disminuida, pero escogió en vez de eso afirmar su verdad más profunda, representan no apenas la historia de Sofía Reiter, sino también el convite que ella extendió a todos nosotros a través de su vida y de su música. Un convite para reconocer y honrar las verdades sobre nosotros mismos que nadie puede negar, no importa cuán poderosos sean. Un convite para transformar nuestras heridas en fuentes de fuerza, nuestra vulnerabilidad en autenticidad, nuestra humillación en autodescubrimiento. Un convite, en última instancia, para encontrar y expresar nuestra propia música interior, aquella melodía única que solo nosotros podemos traer al mundo y que nadie puede silenciar a menos que lo permitamos. Las palabras de Charlotte capturaron perfectamente el legado duradero de Sofía, no apenas su música, que continuaría siendo tocada y apreciada por generaciones, sino también el ejemplo de su vida, que continuaría inspirando a todos aquellos que enfrentan momentos de duda, humillación o aparente derrota. Un ejemplo que nos recuerda que frecuentemente descubrimos nuestras mayores fuerzas precisamente en los momentos en que somos forzados a cuestionar si tenemos alguna fuerza, que encontramos nuestra voz más auténtica precisamente cuando intentan silenciarnos, y que nuestros momentos de mayor vulnerabilidad frecuentemente contienen las semillas de nuestra transformación más profunda. Esa es la historia de Sofía Reiter, pero también es, potencialmente, la historia de cada uno de nosotros que ya sintió el ardor de la humillación y se preguntó si algún día pasaría. Es la historia de cada mujer que ya fue disminuida, subestimada o ridiculizada, y que busca dentro de sí el coraje para afirmar «Fui entrenada en Viena», cualquiera que sea su Viena particular, aquella verdad fundamental sobre sí misma que nadie puede negar o disminuir. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que comenzó con una tentativa de humillación y terminó con un legado de coraje y transformación. Quizás usted, que me acompañó hasta aquí, también cargue cicatrices de momentos en que intentaron disminuir su valor, en que voces externas o internas intentaron convencerla de que no era suficiente, de que no pertenecía, de que debería contentarse con menos de lo que merecía. Si ese fuera el caso, espero que la jornada de Sofía haya encendido en usted la misma llama que ella descubrió dentro de sí en aquella noche crucial, la certeza inquebrantable de que su valor no depende de la validación ajena, de que su voz merece ser oída, de que su presencia en cualquier espacio es legítima simplemente porque usted es quien es, con todos los dones, experiencias y verdades que componen su esencia única. Porque, al final de cuentas, la mayor victoria no está en probar nuestro valor a aquellos que intentaron humillarnos, sino en jamás permitir que sus palabras o acciones nos hagan dudar de nosotras mismas. ¿Qué fue lo que más le confortó de lo que le conté? Fue el momento en que Sofía silenció al conde con su talento innegable,
o cuando ella decidió seguir su propio camino, incluso delante de las presiones para permanecer donde otros creían que ella debería estar. O quizás haya sido la transformación del propio conde, mostrando que incluso las mentalidades más rígidas pueden evolucionar cuando confrontadas con la verdad innegable del talento y de la dignidad humana. Mencione en los comentarios: me encantará saber lo que tocó su corazón y si esa historia le dejará pensando o le regalará un poco de esperanza. Aquí en el canal hay otras que también le harán sentir y reflexionar. Gracias por acompañarme. Hasta aquí, por oír el alma y por formar parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan. Usted es bienvenida siempre. Este rincón también es su refugio. Antes de despedirnos, quiero hacerle un convite que viene del corazón. Si esta historia tocó algo dentro de usted, si usted se reconoció en las dudas de Sofía, en sus miedos o en las pequeñas victorias que construyeron su confianza, este espacio también es suyo. Nuestro canal no es solo un lugar de historias, es un refugio donde mujeres como nosotros descubrimos que la humillación no define quiénes somos ni quiénes podemos volvernos. Al suscribirse, usted no estará solo recibiendo notificaciones de nuevos videos, estará uniéndose a una comunidad de mujeres que, como usted, están reescribiendo sus historias después de momentos de humillación y derrota, mujeres que transforman heridas en sabiduría, que reinventan posibilidades cuando el mundo intenta disminuirlas. No es sobre acumular números, es sobre construir juntas un espacio donde nuestras voces, nuestros dolores y nuestras victorias son no solo oídas, sino celebradas. Aquí usted encontrará inspiración semanal, estrategias prácticas y, por encima de todo, la certeza de que usted no está sola en esta jornada. Entonces, si algo en esta historia resonó en usted, si algo aquí encendió aquella pequeña llama de posibilidades, apriete el botón de suscripción, no por mí, sino por la mujer extraordinaria que usted es, y por todas las historias de superación que aún tiene para vivir. Este es un convite para caminar juntas, para descubrir juntas que nuestra dignidad no es algo que alguien pueda quitarnos, es una fuerza que nosotras mismas cultivamos, incluso en las circunstancias más desafiantes.